que las causas se caigan. Sí, estamos en contacto telefónico con el ex fiscal Manuel Garrido, además es diputado nacional por Normal Cívica Radical. Buenas tardes, ¿cómo está usted, diputado? María, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, queremos saber si esto es factible que ocurra y si el error lo comete un fiscal. ¿Puede ser que la causa quede impune? La verdad es de una gravedad increíble lo que ha pasado, porque esta es la causa por enriquecimiento ilícito de Jaime, en la cual se habían secuestrado innumerables mails de los que se desprendía información que es muy difícil obtener en investigaciones de corrupción. En los mails aparecían pagos de coimas, en la compra de trenes, aportes a las campañas del kirchnerismo, aparecía la existencia de distintos tipos de sobornos, y lamentablemente la resolución judicial que declaraba la nulidad de los mails ha quedado firme, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, la falta de diligencia de este fiscal, que inexplicablemente no ha apelado, pese a haber interpuesto antes su recurso, ahora no lo ha interpuesto ante la Corte Suprema, y además también por las decisiones, a mi criterio, exageradamente formalistas en favor de Jaime, del juez Ollarvide primero y de la Cámara después, en donde aplican un criterio, en donde dicen que no se garantizó la cadena de custodia, en contra de lo que luego otros peritos determinaron que habían podido verificar que esos mails no se habían alterado. A ver, ¿por qué tendrían un montón de mails? Para terminar de entender lo que usted está diciendo, se llevaron unas computadoras y lo que dijo la justicia es que no se cuidó este elemento que fue secuestrado en su momento por la justicia y entonces las pruebas no son válidas. Hasta ahí llegó la Cámara, digamos. Exactamente. En los medios aparecía un montón de información sobre el pago de sobornos de Jaime y compañía, y en base a un informe de unos peritos que dicen que no se podía garantizar que se hubieran adulterado esos mails, un informe que luego fue contradecido por otro informe de peritos que dicen que de ninguna manera esos se habían alterado. Hay decisiones judiciales que dicen que esos mails no son válidos, por lo cual toda esa información no va a poder ser utilizada, y además los fiscales que tenían que haber apelado no apelaron y dejaron que la cuestión se consumara. La verdad, ahora, esto es sumamente grave. Sí, es grave lo que usted dice, y además es llamativo, porque lo escuchaba mencionar palabras así como negligencias, como apelaciones que no existieron, en causas que han tenido una trascendencia mediática, y además en una situación donde se lo pone al ex subsecretario de Transporte en la mira de la sociedad entera, teniendo en cuenta que sobre su responsabilidad estaban, por ejemplo, los trenes. Sí, indudablemente. Cuando estamos hablando de Jaime, estamos hablando de su enriquecimiento el servicio de trenes fue deteriorándose, es decir, las coimas, precisamente las coimas que surgían de esos mails eran para adquirir trenes en mal estado, para no controlar el cumplimiento por parte de los concesionarios de las condiciones de seguridad y de servicio de los trenes, y la justicia, teniendo los mails que dicen cómo fueron las coimas, se esfuerzan para no valorarlos, y esto termina consolidándose, lo cual tampoco es novedoso. Todos recordamos que el caso de Skanska había grabaciones, y la justicia también, particularmente el mismo tribunal, la misma Cámara Federal, dijo que esas grabaciones no eran válidas, con argumentos sumamente discutibles. Entonces, la verdad es que, por un lado, es muy difícil detectar los casos de corrupción, y lamentablemente cuando se detectan tenemos una justicia que o bien es exagerada en cuanto a ciertos criterios de interpretación de la validez de las pruebas, y además también la contradicción, porque nunca hay consecuencias para los que además deciden sobre estas cuestiones, o también son los responsables de garantizar, por ejemplo, que esos mails lleguen a ser peritados de manera segura, que no se dejen espacios para que pasen estas cosas que están pasando. La verdad es que no debería quedar esto acá. Por otra parte, se argumenta que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no tenía facultades para apelar, eso lo dice una de las salas de la Cámara de Casación, y este es un tema que yo planteé ya hace 10 años, la necesidad de que se cambie la regulación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, porque las leyes son muy malas y dejan brechas para que finalmente los corruptos sigan impunes. Garrido, fue el juez Ollarvide el que ordenó primero el peritaje de estas computadoras, pero el que después no garantizó que efectivamente la custodia fuera la correcta.
Claro, Yarvín debería explicar por qué. Primero dijo que los mails eran válidos, después dijo que eran inválidos, y si eran válidos porque no se garantizó la cadena de custodia, cuando el que tenía que garantizar la cadena de custodia era él y sus auxiliares en la investigación, la verdad que algún tipo de explicación va a tener que dar. Bueno, nosotros estamos poniendo en potencial que estas causas pueden quedar impunes, pero Garrido, se supone que ya está, es decir, que ya si el fiscal no hizo o no utilizó este recurso de queja ante la Corte, ya no sigue más, por lo menos esta causa en la que está involucrado Jaime. Y la verdad es que el efecto que producen es la impunidad, aunque todavía no se ha dictado una resolución que cierre las causas, porque cuando la prueba principal o la única prueba deja de considerarse válida, ya lo que hay que hacer es tratar de verificar la responsabilidad sobre la base de otros elementos de prueba. Lamentablemente esto va a hacer caer varias de las causas que se habían abierto a partir de esos mails, y habrá que ver cuál queda en pie, pero la verdad es que este tipo de decisiones que finalmente quedan firmes comprometen la posibilidad de que se haga justicia en los casos de corrupción. Bueno, sobre todo porque la mayoría de los casos de corrupción, si no todos, generan a la larga víctimas, y no estamos hablando víctimas de un simple trámite, sino que se llevan inclusive vidas humanas. Así que, Garrido, confiamos en diputados, senadores, en aquellos que tienen también la responsabilidad para que se siga trabajando y que esto no quede así. Nosotros vamos a promover la responsabilidad de los que acá hayan fallado, tanto en no preservar la prueba como en haber tomado quizás decisiones arbitrarias para que esto se consolide, para que se genere esta situación de impunidad. En principio, el fiscal que no apeló cuando había apelado en la instancia anterior va a tener que dar explicaciones de por qué aplica un criterio en una instancia y después cambia de criterio en la instancia siguiente. Bien, diputado, muchas gracias por habernos atendido. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.